De nuevo en directo en Cinco Economía, vamos con el siguiente de nuestros invitados. Con él vamos a hablar de disrupción en el mundo de la empresa. Se trata de Giulio Seca, ha trabajado en 5 países con clientes a nivel mundial y en entornos culturales muy distintos y tiene una capacidad fundamental que se valora muchísimo en el mundo empresarial, que es que se comunica estratégicamente con todos los niveles de la compañía, desde la propiedad hasta el empleado recién contratado. Después de su carrera en Ingeniería Informática en la Universidad La Sapienza de Roma y 2 certificaciones de Project Management, decidió aportar más al mundo de los negocios emprendiendo en emprendimiento y en startups, participando en cursos del MIT y de la Wharton School en la Universidad de Pensilvania. Actualmente es asesor de negocios, directivo ad interim, consultor de management y miembro del Consejo de Administración. Giulio, muy buenas tardes, Buenas tardes, bienvenido al Martín. programa. Es un placer que estés aquí con nosotros. Es un honor, un placer. Háblanos un poco de tu sistema de acompañamiento empresarial. ¿En qué se fundamenta? Bueno, fundamentalmente, como muchas personas me dicen, Julio, tú eres de procesos. Bueno, sí y no. El tema fundamental cuando se habla de empresas y que pasa con muchos empresarios es que tienen una visión, tienen muy claro lo que quieren hacer, no siempre cómo lo quieren hacer, pero no importa cuál sea el tamaño de la empresa, sí o sí vas a tener muchos mandos intermedios o managers o jefes de equipo o pocos, dependiendo del tamaño de la empresa, pero o sea, como empresario o como emprendedor necesitarás llevar a cabo decisiones, tomar decisiones, avanzar proyectos y, como se dice técnicamente, los flujos que hay en las empresas, en las actividades, que son mucho más de lo que puedas gestionar tú personalmente. Entonces, gestión de empresa. ¿Cómo gestionamos una empresa? Hay muchas personas y, como acaba justamente de decir, desde la propiedad hasta la persona recién contratada, la persona más operativa, cada una habla un idioma diferente. Tiene su rol. Tiene su rol, tiene su papel, tiene una mentalidad diferente. Es lo bueno. El emprendedor que tiene, o el empresario que tiene la capacidad de montar una empresa, de aterrizar algo que no existía y de bajarlo a terreno y de hacer que se monte una empresa, que es algo que si lo pensamos es casi magia, bueno, probablemente no tenga unas capacidades o la capacidad que va a tener la persona que estará en administración para hacer la parte contable o la parte que, si yo trabajo ahora, los últimos clientes más importantes que tengo son fábricas, probablemente el dueño de la empresa no va a tener capacidad de saber cómo funciona una máquina dentro de la empresa, pero sí o sí a la necesidad de multiplicar la estrategia que viene de la cabeza, de la visión del dueño o del propietario o de los ejecutivos, de los altos mandos, cómo la multiplicamos y cómo delegamos de manera que las personas sepan qué hacer, cómo hacerlo y de manera eficiente y estratégica. Muy bien. Trabajas a diario en 4 idiomas distintos. Desde tu perspectiva en este entorno tan cambiante, en plena revolución tecnológica acelerada en la que estamos inmersos, ¿cuáles son las claves del éxito empresarial para ti? Bueno, esta es una pregunta del millón, ¿no? Es como no tenemos varita mágica. Efectivamente, lo que me ayuda un poco es, como dices, trabajar en 4 idiomas. Español, mi cuarto idioma, el castellano. Y noto que son muy parecidas las inquietudes que tienen las empresas, los altos mandos o los empresarios en varios países. Entonces, de un lado nos reconforta un poco Estás porque, tranquilo, ¿no? Ahí. bueno, tranquilo no, pero dice, mira, que no soy solo, no soy la única persona que tiene este tipo de problema, este tipo de inquietud. La clave en este momento muy cambiante es de entender y escuchar muchísimo los clientes, el mercado y analizar lo que está pasando. Unos otros ponentes aquí antes han hablado de varias cosas, de inteligencia artificial, de cómo está cambiando el mundo, también de geopolítica. Todo esto no podemos en este momento y a futuro pensar que no impacte cómo hacemos negocios. No se puede obviar. Y hablando de futuro, una cosa muy impactante que justo
antes de la pandemia ha entrado todo el mundo ha empezado a hablar del futuro del trabajo. Siempre hemos tenido el pasado y el futuro del trabajo. Habrá otro futuro del trabajo, pero ahora se ha condensado este término de futuro del trabajo porque hemos tenido un cambio generacional muy importante y las personas en varios países piden cosas muy diferentes. Piden más responsabilidad, piden más oportunidades de carrera, piden más flexibilidad, piden teletrabajo. ¿Cómo encajar todo esto para hacer éxito? Bueno, un poco es una magia, es así que es la magia, así que realmente se crea la magia, pero tener en cuenta todos esos factores. Me gustaría, en este entorno que estás describiendo, que nos hablases de un término que está muy, muy en boga, de disrupción, ¿no? Disrupción como impulso a la innovación, ¿no? En concreto del liderazgo disruptivo, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué skills diferencian a un líder disruptivo? ¿Cómo impacta esto en la empresa? Efectivamente, ¿cómo impacta? Diría, antes de cómo impacta, cuánto impacta y es muchísimo. Justo hoy escuché una persona decir algo que se dice muchísimo. Si no te disrumpes tú, viene alguien y te disrumpe. Entonces, por estar en ese entorno tan cambiante, necesitamos innovar. ¿Innovar qué significa? Crear algo de nuevo. Como decía antes, un empresario a veces es una persona que imagina algo que no existía y lo baja a terreno y se concretiza algo. Y se crea una empresa, se monta una empresa, se monta un producto, un servicio. Disromper, en este momento hay un método que a mí me gusta muchísimo, que es, que es 4 bucles de aprendizaje, se llama. El primer bucle es cómo puedo hacer la misma cosa, pero mejor. El segundo, cómo puedo hacer la misma cosa, pero de manera diferente. Y me dicen, pero Julio, me estás a decir, pues ya la hice mejor, ¿no? Porque el cerebro, cuando pensamos en hacerlo mejor, va en una dirección. Cuando pensamos de hacer la misma cosa de manera diferente, ya cambia y estamos empezando la innovación. El tercer punto es cómo hacer algo de diferente. Y por último, cómo ser diferente. ¿Y cuántas empresas han tenido de cambiar su identidad, su misión, su visión? Y este es un método que a mí me encanta y que enseño muchísimo en clases, en ponencias y en mentorías en la empresa porque funciona. Es práctico, es fácil de recordar y puede llevar a muchas cosas que no había pensado en esto. Efectivamente podemos hacer las cosas de manera diferente o mejor. Y ahí empieza a surgir la innovación. Es un pensamiento de innovación antes de aterrizarlo. Qué bueno. Haces también mentoring, ayudas a jóvenes emprendedores. ¿Cuál es para ti el rol de un mentor? El rol de un mentor para mí es muy importante cuando recibí mentorías y es una persona que ya ha vivido lo que la persona, los temas que vamos discutiendo y te puede aportar su visión, su opinión, su experiencia. Y a veces le digo, justo hoy, por la mañana, una persona que me estaba preguntando, un manager que me estaba preguntando unas cosas, y digo, mira, de libro se haría así, así te dije el Sí, libro, sí, sin duda. perfecto, pero en la realidad no funciona. Entonces, te voy a decir lo que te dice el libro, pero te digo también, en mi experiencia, que se pueden hacer varias cosas de otra forma y que efectivamente ayuda. Y porque le puedo decir mi experiencia directa personal, experiencia indirecta, o sea, lo que he notado de otros managers en la empresa, en los varios países que mencionabas, y esto ayuda muchísimo. Y las personas, lo que no me había fijado cuando empecé a dar mentorías es que me dicen, Julio, es que yo en la empresa no sé con quién hablar. Entonces, un mentor es una persona con quien tú puedes hablar, te puede confrontar, puede debatir, puede hasta discutir, porque con tus jefes no puedes. Con tus equipos, aún menos, ¿con quién hablas? Y si eres el empresario, aún menos, porque eres la persona que tiene la visión y punto. Entonces, una persona con quien puedes discutir, intercambiar ideas, ver opiniones diferentes y recopilar varias experiencias para decir, efectivamente, y luego ir estratégicamente, porque me gusta mucho esta palabra, ir estratégicamente adelante con tu manera de hacer las cosas. Escuchar, acompañar y de alguna manera aconsejar, ¿no? Sí.
Este es un programa que siempre tiene presente de alguna u otra manera a los emprendedores. Normalmente, hoy ha sido una excepción, pero siempre tenemos startups de éxito que vienen a explicar sus proyectos y cómo lo han hecho, ¿no? ¿Qué 3 consejos darías a un joven emprendedor que está pensando en iniciar un proyecto empresarial? Me la pones difícil con solo 3, ¿eh? Pero vamos a ver. El primero diría de que la pasión, que es necesaria, porque sin pasión nadie se metería Absoluta. a hacer esa locura de no dormir, de buscar financiación o de buscar muchos clientes y tal. La primera, que la pasión no se transforme en un amor ciego. Y eso lo veo desafortunadamente muchísimo. Estoy muy metido en el ecosistema empresarial de startup, o sea, de emprendimiento de startup en Madrid sobre todo. Y se ve muchísimo, que el ego se pone ahí y dice, quiero esto, vamos a ser la primera startup que hace esto. No tenemos competición, no tenemos competencia. Si no tenéis competencia, eso es una señal de alarma. ¿Por qué no tenéis? Porque no hay mercado, porque no habéis estudiado bastante bien. O sea, tener esta pasión, este fuego que está muy bien, fenomenal, y a la vez ser muy críticos positivamente y constructivamente con la idea. Y ese es el primero. El segundo, me viene una idea que estuve en el pueblo de mi padre hace poco y vi un muro alto más o menos así, de 2 metros, y me acordé que me gustaba saltar de ahí para abajo cuando era pequeño. Lo vi ahora y decía, mira que podías saltar. No, ¿dónde vas? Te dañas, te hace daño, no puedes. Pero que lo hacía, que era pequeño así, ahora que son 1,83 m, no puedo hacerlo. Claro que lo puedo hacer, pero mi cerebro ya está más rígido. Entonces, para jóvenes emprendedores, si sois jóvenes, lanzaros, o sea, tiraros del muro, tiraros a la piscina, como se dice, y hacerlo, porque tenéis mucho más coraje ahora. Y los daños de ahora no son los daños que te haces cuando tienes 30 años, 40 años, 50 años. Que no significa que una persona de 40 o 50 años no puede emprender, todo lo contrario, y está demostrado que la edad media para tener éxito en una startup es 43 años, entonces un poco el mito de que todas las startups son de jóvenes, no, pero la ventaja que tenéis siendo jóvenes es que si fracasáis, otra palabra muy de moda en el mundo startup, podéis rebotar y hacer otras cosas, y será un aprendizaje. Y el tercer punto, hablando de tirarse a la piscina, que si no sabes nadar y cuando montas una empresa, sí o sí no sabes nadar, sabrás hacer unas cosas, no vayas solo a la piscina, que ir con alguien que te pueda acompañar, que te pueda aconsejar, y entonces hay un dicho, ¿no? Que dices, eres la media de las 5 personas con que pasas la mayoría de tu tiempo. Entonces, rodearte de advisors, rodearte de personas con experiencia, de asesores, de consejeros, pero no solo, y este es otro fallo que veo muchísimo en el mundo de startup y que se vuelve al primer punto de cómo acompaño a las empresas, no solo de gente que ha sido en el mundo de startup, porque se crea un mini ecosistema, una mini secta que todo piensa de la misma manera, de la misma forma. Emprender y tener una startup no es solamente buscar financiación y hacer el modelo estadounidense, decimos, de startup, es también abrir mi chiringuito, es abrir una peluquería, es montar algo que no necesite financiación o que no necesite ese tipo de trayectoria. Claro, claro. O sea, tener una visión mucho más Tener una amplia visión más amplia, de la efectivamente. startup anglosajona, ¿no? Por así Sobre decirlo, todo ¿no? porque si a un momento queréis expandir, internacionalizar, no vais a seguir un modelo más de empresa de toda la vida y no de startup. La verdad es que has dado sabias palabras, las de Julio, para estos jóvenes emprendedores que están pensando en iniciar un proyecto empresarial, porque realmente la pasión es lo que mueve absolutamente Totalmente. un proyecto de estas Y es características. enriquecedor ver a esas personas con tanta pasión. Julio, me gustaría estar conversando contigo mucho más rato, pero el tiempo nos apremia. Seguro que te voy a tener aquí en futuras ocasiones porque tus aportaciones son muy valiosas y muchísimas gracias Para ti, Martín, será un por... placer y hemos sido eficientes, ¿no? Muy Hablando de bien, eficiencia. Julio, ha estado perfecto. Eh,
Vamos con 3 minutos más para repasar la parrilla de programación de Tinku y volvemos ya con el último de nuestros invitados.